buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro querido canal Infórmate Jurídicamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial y muy conocido aquí en nuestro país, que viene a ser el exequatur. Y ustedes se preguntarán qué exactamente viene a ser el exequatur. Pues el día de hoy vamos a aprender acá a conocer acerca de un poco más del tema. Así que empecemos con un concepto básico. El exequatur es conocido como el procedimiento civil que consiste en el reconocimiento judicial de laudos y sentencias extranjeras en un país nacional. Muy aparte de ello, el día de hoy también contamos con la presencia de tres personas muy importantes. Nuestra querida Gisela, nuestra querida Hilary y finalmente nuestra querida Laura. Así que empezamos con Gisela, que nos va a hablar acerca del origen. Gisela, por favor. Muchas gracias, Melody. Buenas tardes, público televidente. El día de hoy les voy a hablar sobre el origen del exequatur. Es una de las instituciones más antiguas de la historia del derecho, es el exequatur, ¿no? Cuyos principios se remontan en la época del derecho romano. Así como todos conocemos que nuestro ordenamiento jurídico tiene las bases sobre este derecho. Su progreso se ubica en tres distintos periodos, ¿no? El primer periodo corresponde al jus civil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la sentencia solo tenía valor dentro del territorio donde se ejecutaba, donde se ejercía la jurisdicción, ¿no? Y era el que la dictaba. El segundo periodo nos concierne al jus gentium, bueno, que podríamos decir que era más conocido como un jus civile continuo, ya que estaba despojado de su condicionalidad nacional, ¿no? Era limitado y atemperado a nuevos modos. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando ingresó lo que era todo lo del comercio internacional, ¿no? En este periodo ya interactuaban los romanos con los extranjeros, ¿no? Y el tercer periodo, ¿no? Prevaleció sobre el derecho heleno-romano, ¿no? Que esta daba cabida a la cortesía venida de las comitas gentium, ¿no? Que alude a la conveniencia, la utilidad, el interés mutuo de proceder de esta manera, siempre que no se perjudicaran los intereses propios del Estado, ¿no? En que se ejecutaban y se realizaban este tipo de divisiones. Aquí se dio la división de los imperios, que fue concerniente tanto al imperio del Oriente como el Occidente, la cual trajo como consecuencia la diversificación de la aplicación de la legislación de cada uno de estos sectores, ¿no? Podríamos decir que en la actualidad recae su importancia y su desenvolvimiento tanto en el derecho nacional como en el internacional, ya que es un mecanismo jurídico que va a servir de vínculo entre los dos derechos, ¿no? Bueno, dando esto como un punto de partida a cada Estado para desarrollar y mejorar su política internacional. Incluso algunos países han creado, ¿no? Un paso al reconocimiento de los derechos de los diferentes individuos, donde tendrían que contemplar ahora a los extranjeros, ¿no? ¿Qué cosa? Porque los extranjeros actuaban y ejecutaban actos en su país, diferentes al suyo. De ahí es que nace el exequatur. Es una forma de naturalizar una sentencia extranjera y darle la ejecución correspondiente. Bueno, podríamos decir que el exequatur se refiere a un procedimiento mediante el cual se busca obtener el reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera en un país distinto al de uno mismo. Es decir, permite que una sentencia emitida en un país sea válida y vinculada en otro país, ¿no? Podríamos decir también que los principales objetivos del exequatur son asegurar la seguridad jurídica y evitar la revisión de casos ya juzgados en el extranjero, y de esta manera va a promover y cooperar con el desarrollo judicial internacional. Este procedimiento, ¿no? Recae su naturaleza en la aprobación de una sentencia extranjera que busca hacer valer en otro estado ajeno al que la sentencia fue dictada. También, ¿qué vendría a ser también algo muy importante? Es la acción del exequatur,
¿no? Está única y exclusivamente en el mandato de la ley nacional que ordena al juez aceptar la sentencia extranjera, siempre que reúna los determinados requisitos. Bueno, después de haber escuchado a nuestra querida Gisela, procederemos a escuchar a nuestra queridísima Laura Salcedo, quien nos trae con un análisis de una sentencia del exequatur. Laura, por favor, preséntate y comienza con este análisis. Pues bien, antes de comenzar con el análisis, voy a hacer un análisis del derecho comparado entre España y Perú. En primer lugar, en Perú, los requisitos se encuentran establecidos en el artículo 2104 del Código Civil, y para que se reconozca una sentencia extranjera se encuentra regulado en el artículo 2102 y el artículo 2103 del Código Civil. Pues bien, vamos a dar un ejemplo para que se pueda entender la idea del exequatur. Primero, si Juan se casó en Perú y luego Juan inscribe su matrimonio en un consulado peruano y luego se divorcia en Estados Unidos, para que pueda tener fuerza legal su sentencia extranjera de divorcio en el Perú, Juan deberá iniciar un exequatur, que es un procedimiento civil para que pueda realizar la sentencia extranjera. Pues bien, en este caso Juan o con su cónyuge están de acuerdo, deberán establecer, para que no puedan viajar, si se encuentran en el extranjero y no puedan viajar a Perú, deberán otorgar un poder especial a través de escritura pública, en este caso a un representante, que viene a ser el abogado. El abogado se encargará de legalizar ese poder especial otorgado por los cónyuges a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el abogado se encargará de dar inicio al procedimiento de sentencia extranjera de divorcio de la voluntad de los cónyuges. Pues bien, por otro lado tenemos en el caso de España. En España, para obtener el exequatur se debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, se debe contar con un abogado o con un procurador. Segundo, se debe redactar una demanda, que en este caso debe ser elaborada por el abogado. Tercero, esa demanda de exequatur elaborada por el abogado deberá llevarse a primera instancia, que viene a ser el juzgado. Cuarto, se dará una audiencia, en este caso invitando a la parte contraria, donde podrá el juzgado verificar si cumple o no los requisitos. Y quinto, deberá, a través de un auto judicial, se podrá inscribir en registros públicos. Ese es el procedimiento que se tiene que seguir en España para obtener un exequatur. Pues bien, por otro lado, vamos a realizar un análisis de la sentencia 2395 del año 2018, Lima Norte. Esta sentencia consiste en el reconocimiento de una sentencia extranjera, donde el señor Carlos Augusto Castro Berturen, y a través de su representante o su apoderada, en este caso es la señora Susi Castro Berturen, interpone una demanda de reconocimiento judicial de sentencia extranjera de divorcio con la finalidad de que tenga fuerza legal en el Perú. Pues bien, en este caso, la apoderada se va a encargar de realizar el inicio del exequatur. Además, se encargará de poder hacer conocer al juzgado de que existe una sentencia de divorcio emitido por la Corte Superior de Estados de Nueva Jersey de Estados Unidos, que le dará a conocer al juzgado para que pueda tomar la decisión. Por otro lado, esta sentencia de divorcio que se emitió en la Corte Superior de Estados Unidos declaró disuelto el vínculo matrimonial emitido en la Municipalidad de Comas. Además, la apoderada, que es la abogada del señor Carlos Augusto Castro Berturen, tiene como pretensión principal de que le reconozca y que tenga eficacia jurídica y validez jurídica de la sentencia extranjera emitida por la Corte de Estados Unidos. Además, argumenta de que reúne los requisitos principales del 2104 del Código Civil. Esto es conforme al análisis fáctico de la sentencia. Ya habiendo analizado el análisis fáctico, pasamos a la primera instancia, que nos dice la segunda sala del juzgado de Lima Norte. En este caso, declara fundada la demanda.
es decir, le da la razón al demandante, bajo los siguientes argumentos. Primero, que el reconocimiento de las relaciones judiciales expedidas en el extranjero tiene como objetivo de que el órgano jurisdiccional peruano le brinde fuerza legal en las sentencias expedidas por un tribunal extranjero. Segundo argumento del juzgado, sostiene de que no habiéndose demostrado en autos que existe en el país un proceso pendiente entre las partes, además de que la pretensión o el petitorio sea compatible con otra sentencia, además de que reúna los requisitos del exequatur tipificados en el artículo 2104. Inclusive que no debe ir en contra del orden público y las buenas costumbres. Finalmente, sostiene el juzgado de que la sentencia de divorcio en materia de reconocimiento judicial cumple con los requisitos del artículo 2104. Ante estos argumentos jurídicos que sostiene el juzgado, declara fundada la demanda del señor Carlos Augusto Castro Berturi. Bien, teniendo la decisión de la primera instancia, la cónyuge plantea un recurso de casación alegando de que ella no tiene un pleno conocimiento de la solicitud de la sentencia extranjera emitido por el actor. Además alega ella de que no ha tenido una carga de la debida notificación, es decir, no se le llegó la notificación para que haga uso de su derecho de contradicción. Ante estos argumentos, la Corte Suprema considera la postura de la demandante y de la cónyuge que no tiene conocimiento, y al analizar el caso concreto declara fundada la demanda bajo los siguientes argumentos. Primero, que el exequatur, para que tenga la homologación de la sentencia extranjera, tiene la finalidad de darle fuerza legal en el Perú sobre el fallo pronunciado en el extranjero, con la finalidad de evitar la duplicidad judicial. Segundo, que el demandante ha cumplido con los requisitos del artículo 2104 del Código Civil, que son los requisitos del exequatur, porque se presentó el acta de matrimonio emitido por la Municipalidad de Comas. Luego, existe una sentencia de divorcio emitida por la Corte de Estados de Nueva Jersey de Estados Unidos, y existe una declaración jurada de divorcio, una declaración jurada donde Carlos expresa que no existe otro proceso de divorcio presentado anteriormente. Luego, por referente a lo que alega la cónyuge de no tener pleno conocimiento, la Corte Suprema dicta o sostiene que la cónyuge sí se le dio una debida notificación, debido a que la notificación coincide con el domicilio de la reunión. Bajo estos argumentos declara fundada la Corte Suprema. Luego de haber presentado a nuestra queridísima Laura Salcedo, procederemos a presentar a Hilary Machoy, que nos va a hablar acerca de los requisitos del exequatur. Por favor, Hilary, preséntate y coméntanos un poco acerca del tema. Bien, muchas gracias por la invitación, Melanie. En esta ocasión voy a hablar sobre los requisitos del exequatur. Para esto es necesario tener conocimiento sobre el principio de reciprocidad, positiva y negativa en este caso, del cual se hace referencia en el Código Civil mismo. Pero, ¿qué es el principio de reciprocidad? El artículo 2102 nos menciona lo siguiente: las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros tienen en la República, es decir, aquí en Perú, la fuerza que les conceden los tratados respectivos. Si no hay tratado, en este caso con el país en el que se pronunció la sentencia, tiene esta la misma fuerza que en aquel país que se da a las sentencias pronunciadas por los tribunales peruanos. Ahora, esto nos dice por un lado el principio de reciprocidad. El artículo 2103 del Código Civil nos menciona sobre el principio de reciprocidad negativa. ¿A qué hace énfasis esto? Dice, si la sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en la República. ¿Okay? Están comprendidas en la disposición precedente las sentencias que proceden de países donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos. ¿Okay? Ahora, en materia de fondo vamos a tratar como tal los requisitos del exequatur. ¿Okay?
El artículo 2104 nos menciona que para que las sentencias extranjeras pues tengan reconocimiento en la República, se requieren además de lo previsto en los artículos ya mencionados sobre el principio de reciprocidad. ¿De acuerdo? Otros requisitos que nos contempla este artículo son los siguientes. Primero, que no se resuelvan sobre asuntos de competencia peruana exclusiva. ¿Ok? 2. Que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto de acuerdo a sus normas de derecho internacional privado regulados en su ordenamiento respectivo de cada país, ¿no? Claro está. Y a los principios generales de competencia procesal internacional. El requisito número 3 nos dice lo siguiente, que se haya citado al demandado conforme a la ley del lugar del proceso, que se haya concedido plazo razonable para comparecer y que se hayan otorgado garantías procesales para defenderse. Esto en base a lo que hace referencia al debido proceso, ¿no? En materia de nivel internacional. El requisito número 4 nos dice lo siguiente, que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes del lugar del proceso. Esto quiere decir que una vez que se emita sentencia en el extranjero, pues definitivamente tiene calidad de cosa juzgada en la República Peruana. El requisito número 5 nos menciona que no exista en el Perú juicio pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, indicando con anterioridad la interposición de la demanda que originó la sentencia. Esto nos dice que no se puede presentar 2 veces o más de 2 veces el tema de un procedimiento del exequatur, ¿no? El requisito número 6 nos menciona que no sea incompatible con otra sentencia que reúna los requisitos de reconocimiento y ejecución exigidos en este título y que haya sido dictada anteriormente. Como lo mencioné, no pueden haber 2 o más procedimientos de exequatur. El requisito número 7 nos menciona lo siguiente, que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres. Nosotros tenemos conocimiento que cada país tiene un propio ordenamiento jurídico en el cual se regulan las buenas costumbres, ¿no? En este caso, pues que no altere el orden público en la República Peruana, en base a los conceptos definidos ya en nuestro país, ¿no? Y el requisito número 8 que nos dice que se pruebe la reciprocidad ya mencionada en un inicio, que se encuentran previstas en el artículo 2102 y 2103, ¿no? de nuestro Código Civil. Finalmente, en materia judicial, hay etapas respectivas a la presentación de la demanda, la contradicción, la audiencia de actuación y declaración judicial y finalmente la emisión de la sentencia, ¿no? En este caso por el juez competente. Para dar mayor detalle a estos requisitos nos dice lo siguiente. Primero, la presentación de la demanda debe ser firmada por el solicitante o representante y abogado. En este caso, pues es obvio, ¿no? Que quizás, por ejemplo, cuando una pareja quiere interponer un procedimiento de exequatur en materia de divorcio, no hay la necesidad de que se deba trasladarse hasta otro país o en este caso hasta la República Peruana para que imponga este procedimiento, ¿no? Basta con que tenga un representante legal inscrito en registros públicos, justamente. Segundo, debe presentarse lo que viene a ser una copia simple de DNI del solicitante y del representante en este caso. Tercero, poder por escritura pública en caso se tramite esta demanda a través de representante, justamente, ¿no? Como lo había mencionado en un inicio. Luego, la partida de matrimonio celebrado en el Perú inscrito ante el Consulado de Perú. Eso nos da fecha cierta de que el matrimonio fue efectuado, por tanto puede proceder un procedimiento de exequatur, ¿no? En la República Peruana. Luego debe presentarse lo que viene a ser una copia de la sentencia de divorcio íntegra, debidamente legalizada y traducida oficialmente al castellano por traducciones o traductores oficiales en este caso, autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La importancia de esto es porque supongamos que un divorcio se lleva a cabo en Estados Unidos, ¿no? Para que tenga reconocimiento y validez legal aquí en Perú, pues tiene que ser traducido al idioma originario, que viene a ser el castellano en este caso. Ahora bien, otros datos adicionales y extras que se pueden contemplar en este caso es la declaración jurada con firmas legalizadas ante notario, en el que el solicitante o representante declare bajo juramento lo siguiente, ¿no? Primero, que se haya citado debidamente al demandado conforme a la ley en el lugar del proceso donde corresponda y se haya concedido plazo para comparecer y se le haya otorgado las garantías procesales para defenderse. Esto más que nada para hacer resguardo, protección al debido proceso, ¿no? En materia judicial, claro está. Que la sentencia también tenga la autoridad de cosa juzgada, como ya se mencionó en un inicio.
que no sea incompatible con otras sentencias que reúnan los requisitos de reconocimiento y ejecución que hayan sido dictadas con anterioridad, ¿no? Luego, en materia procesal, pues, ¿no? En tema judicial, este procedimiento requiere o implica una tasa judicial por ofrecimiento de pruebas, lo cual debe abonarse la cantidad respectiva en el Banco de la Nación. Y finalmente, las cédulas de notificación. Esto también cabe decir que tiene un costo que debe abonarse al Banco de la Nación, ¿no? Bueno, finalmente, eso es todo lo que compete a los requisitos del exequatur.